presenta Gladys T para su nueva colección 2017, con 20% de descuento en su línea casual y fiesta. Han quedado muchos temas pendientes. En definitiva, creo que el eje se ha movido quizás de Pablo Goncalves al sistema carcelario, porque en definitiva es eso. Quedó pendiente que golpeó la mesa Camino y después vamos a escucharlos a ustedes. De algún modo, las cosas que se están manejando acá hablan de temas de importancia, pero que no necesariamente se cruzan. Tengo la sensación que van en calles paralelas. ¿Por qué? Razonando por el absurdo. ¿Qué tan eficiente, qué tan bueno está siendo la calidad de nuestro sistema carcelario? Podemos tener distintas razones acerca de cómo mejorarlo, pero creo que es unánime que le estamos dando el bizcochazo en general, sí, ¿no es cierto? Sí. Me parece que es una opinión generalizada y además bastante fundamentada. Ahora bien... Con las excepciones que marcaba Álvarez que existen. Desde ya, pero en todo caso que forman parte del universo de las excepciones. Sí, claro, está bien. En todo caso, a mí me parece interesante reflexionar en esta dirección, que Goncalves haya sido capturado en Paraguay con un delito de portar 9 gramos de cocaína y un arma, ¿verdad? En todo caso, eso por sí mismo, desde mi perspectiva, no da cuenta de que el sistema sea malo. Incluso razonando por el absurdo, supongamos que Goncalves no tuviese esa cantidad de cocaína, no hubiese estado armado, ¿y qué estaríamos diciendo? ¿Qué bueno el sistema carcelario? ¿Cómo recupera? Creo que me parece que juntar un asunto con el otro no ayuda a entender el problema, bueno, ni uno ni el otro. Lo que pasa es que hay dos lecturas. La lectura es, ¿vieron? Goncalves es irrecuperable. O mata a una persona o comete un delito llevando 9 gramos. ¿O para qué tendría el arma? arma? No, estoy diciendo las cosas que uno ha escuchado. Uno va a niveles a veces de absurdo que llaman la atención. Esta discusión, el derecho penal se divide en dos ramas muy grandes, ¿tá? Que es el derecho penal de acto y de autor. El derecho penal más moderno y más democrático juzga actos, acciones y no personas por quienes son, ¿verdad? Yo juzgo que vos te robaste ese vaso, no que soy Jasme Clara, que sos periodista, todo eso debería quedar fuera de lo que yo juzgo, ¿tá? Estamos hablando de la simpleza, y lo digo y me hago cargo, de la tenencia de 9 gramos de cocaína, que donde se llegara a probar que son para consumo personal, ni delito es. No, es verdad. O sea, es verdad. Saquémosle Pablo Goncalves, digamos, José Pérez, ¿tá? Por decir un nombre cualquiera. Esta discusión acá hoy, ni cerca estamos de tenerla porque un ciudadano uruguayo fue detenido con 9 gramos de cocaína en Paraguay. Esto es porque es Pablo Goncalves y toda la vida esto lo va a seguir. Andrés, lo que pasa es que pero no estamos hablando de una reincidencia de un delito de homicidio muy especialmente agravado como el que decía hoy Gustavo justamente. Estamos hablando de un presunto delito menor. O sea, toda la vida cada movimiento que haga va a tener una significación salvaje porque lo va a seguir y a estigmatizarlo. Lo que pasa, Andrés, que es Pablo Goncalves. Claro. O sea, yo no, ojo, con esto que voy a decir no lo estoy condenando, pero digo, es un triple homicida, es un asesino serial, no sea malo. ¿De acuerdo? Ya lo sabe. Y además la alarma que generó en su momento. Jaime. Además tampoco es víctima de un sistema de malas condiciones, digo, también su nivel educativo, económico, su historia personal, como él le dijo a esta chica, conozco esta de protocolo porque soy hijo de diplomáticos. Todo hace un gran combo que justamente estamos hablando de esto porque es Pablo Goncalves. Y por los delitos que cometió. Y yo voy a poner otro caso un poco en la línea esta que estamos hablando, porque yo creo que el tema no es si la cárcel rehabilita o no, el tema es ciertas patologías y ciertas partes oscuras del ser humano, cómo impactan en el resto de la sociedad. Hay otros delitos que generan exactamente la misma repugnancia y reacción de la sociedad. El caso de los violadores, por ejemplo, de los violadores de niños. Cada vez que hay un caso de ese, sabemos que son reincidentes, el psicólogo nos podrá hablar en profundidad del perfil psicológico de quien viola niños y cómo eso es recurrente. Cuando, por ejemplo, en otros países se habla, incluso se ha llegado a hacer, poner grandes carteles callejeros con la foto de esos violadores, sí, para ver si viven en el barrio. Ya no es está buscado, sino anda suelto. Anda suelto. Entonces quiere decir que hay determinados delitos y determinados, el delito de autor, hay determinados delincuentes por el delito que cometen que generan en la sociedad esa reacción. Muy probablemente no ocurriría con un ladrón, porque bueno, más o menos el modus operandi no lo podemos hacer, pero el violador de niños y el asesino serial generan un rechazo en la sociedad que no hay pena de muerte o cadena perpetua que lo pueda solucionar. En muchos casos es miedo. Antes de escuchar a Álvarez, bueno, a ver, algunas opiniones. Yo creo que el Uruguay, la sociedad, tiene que empezar a debatir seriamente la posibilidad de la cadena perpetua.
Me parece que es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa y empezar a discutirlos entre todos. Bien. ¿Alguna? ¿Sí? Sí, no, yo estoy en mayor parte de acuerdo con el doctor Ojeda, también por un tema de profesión. Quien se dedica al derecho penal tiene una profunda convicción de cómo debería funcionar el sistema. De hecho, nosotros tenemos una ley que casi que tiene el nombre y apellido de Goncalves, que sale a posteriori de la condena de Goncalves, que justamente tiene rasgos de delito de derecho penal de autor y no de derecho penal de acto, cuestión que no se le pudo aplicar a Goncalves porque fue una ley posterior a la condena de Goncalves. No me quiero meter en el área de Gustavo, que es licenciado en psicológico, pero creo que en realidad a veces pecamos un poco en el ámbito jurídico de megalómanos, de no aceptar esa otra teoría para la subdivisión de las personas en la cárcel para su mejor rehabilitación, no para la condena o para la tipificación de los delitos específicamente por la patología o por la composición de la personalidad de las personas. En eso estoy de acuerdo. Yo no puedo juzgarte a ti por robar el vaso por ser Jaime Clara, pero sí luego cuando ingresás a un centro carcelario para tu mejor rehabilitación y porque las cárceles deberían de ser rehabilitación, yo no te podría acomodar en un módulo por el delito que cometiste, sino por los rasgos de tu personalidad y las necesidades de tu personalidad. Generalmente se pone el homicidio como el delito más grave, pero el homicidio tiene una paleta de colores de personas que lo cometen extremadamente amplia, desde un homicidio culposo o ultraintencional que no tuvo la intención de matar siquiera, o fue un accidente de tránsito, hasta homicidios muy especialmente agravados o patologías como la de Goncalves, que son asesinos seriales. El Uruguay no está acostumbrado a ese tipo de patologías que sí la vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, hay seriales muy populares sobre el tema. Eso es lo que genera alarma pública, pero lo que hay que razonar un poco es que ponerse, y no es ponerse solamente en el lugar de Goncalves, es ponerse en el lugar de cualquier ciudadano. Bueno, justamente, te pregunto, Gustavo, la gente, la sensación, lo que ella decía recién, hablemos también de por qué casos como este generan esta alarma pública y por qué nos ponemos como nos ponemos ante la liberación de un Pablo Goncalves. Primero porque se ha convertido en un ícono justamente por algunas de las cuestiones que ustedes señalaban. ¿Cuál es el perfil del preso uruguayo? Clase baja, determinadas características socioeconómicas, escapa totalmente a la media Pablo Goncalves. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el delito que comete. Y acá yo estoy de acuerdo con lo que decía Graciano. ¿En qué sentido? El abuso sexual infantil y el asesino serial nos impactan tremendamente porque no tenemos visibilizado un motivo claro. Exacto. No para justificar, pero sí para comprender, y no lo comprendemos. Exacto. ¿Por qué mata a alguien? ¿Cómo alguien puede matar por placer? Yo puedo entender, mató para robar, mató por celos, por lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Es comprensible, reitero, no justificable. En los casos de abuso sexual infantil y de asesinos seriales no hay comprensión posible. Se nos escapa la comprensión y termina impactando tremendamente en la sociedad. Y también es cierto que tanto el asesino serial como el abusador sexual infantil tiene una tasa de reincidencia alta. Andrés, tenemos un problema ahí, la gente, en justamente el no observar especialmente lo que dice la letra fría de la ley y guiarnos más por nuestras pasiones. Digo, por esto que estamos diciendo, por esta sensación. Yo no juzgo a la gente porque le rechinen o le molesten muchas cosas y es razonable que ocurra. Y me parece bien que nos indignemos por un montón de cosas. Yo recalco que yo no es que esté de acuerdo con los delitos que se cometen. No, está claro. No, lo digo porque a veces no es tan obvio. Entonces, uno trata de analizar las cosas con frialdad. Entonces, sobre todo los legisladores, que son los que tienen que hacer normas para todos. ¿Por qué pasa? Viene un caso concreto. Nos horrorizamos todos y legislamos pensando en ese caso concreto. Pero resulta que eso se le aplica al 100%. No me di cuenta y no preví todo esto. Entonces, nosotros tenemos que tratar de legislar con cabeza, con criterio y con criterios técnicos. Porque acá, atrás de todo esto va la salvaje demagogia, ¿no? Entonces, si hay un caso sonado, no va a faltar un legislador que salga a hacer un poco de tele y a decir, mire, yo propongo ahora esta solución mágica, que por lo general lo mágico es todo aumento de pena. Todo aumento de pena. Casi siempre aumento de pena, restricción de beneficios, siempre es más palo, cuando en realidad está bastante probado que en general, salvo casos particulares, los aumentos de pena no tienen mayor eficacia en que no se cometan los delitos. Eso sí, pero no la restricción de beneficios. No, tampoco lo tiene porque es más pena los hechos. Que te restrinjan el beneficio es más tiempo preso, es igual a más pena, disfrazado en restricción de beneficios. No, uno piensa, tratando de sacar el caso Goncalves, uno piensa que si el preso
trabajó, estudió, hasta se recibió de abogado, si querés, dentro de la cárcel, está bien, ocupó su tiempo ocioso en algo productivo. Pasa que Goncalves no es un perfil representativo de la población carcelaria. Uruguay tiene casi 11.000 presos, ¿tá? Pongámosle que Concar tiene 3.300, 3.400. La mayoría de esa población está por delito de hurto, rapiña y acopamiento, ¿tá? Y tiene entre 18 y 30 años. O sea, ese es nuestro público objetivo mayor, que tiene no necesariamente carencias económicas, porque si algo se ha probado en los últimos 30 años, y sobre todo en estos últimos 15, con una tasa de desempleo casi del 5%, es que no es un tema de plata. No es que yo soy pobre y robo para comer. No, tiene que ver con un tema de marginación social, de quizá de tener las cosas más rápido y más fácil, sin trabajar tanto, con un tema más de valores y de fondo. Esa es mi opinión, al menos. Entonces, lo que tenemos que entender es las soluciones que queremos imponer. Las queremos imponer porque no se nos ocurre ninguna mejor, porque no tenemos más herramientas, porque nos faltan estrategias para lograr resultados, o queremos hacer algo por la indignación que pueda al menos apalear lo que sentimos. Entonces, yo veo esto, me indigno y este es mi resultado, que no impacta para mejor en el fondo del asunto. Entonces, yo le diría, como recomendación, tomar un poquito de distancia y tratar de ver toda la película. Porque lo común es que salgamos como locos a legislar aumento de pena al barrer, pretendiendo que eso deje tranquila a la gente que reclama. Y en esto vamos, te pongo 1000 ejemplos. Responsabilidad penal del empleador, femicidio, aumento de pena para el homicidio en general, bueno, restricción de beneficios. Todos los proyectos que salieron de aquella torre ejecutiva que hablaba de seguridad son todos aumento de pena. O sea, acá nadie inventó nada y nadie habla, por ejemplo, de la eficacia en la captación de delincuentes. Hoy, un preso por rapiña que entra en Concar, probablemente lo agarren por su rapiña número 10 u 11. Obvio que es negocio delinquir, pero no porque tiene poca pena, porque probablemente haga 10 rapiñas sin que nadie me agarre. Entonces, con aumento de pena, yo no arreglo eso. Yo a veces creo que es sano sincerarse y asumir algunas cosas. Entonces, si vamos a hablar del sistema, si vamos a hablar de rehabilitación, primero tenemos que asumir las culpas desde lo legislativo y lo gubernamental. El día que digamos, bueno, yo esto me lo tomo en serio y no estoy haciendo cuentas electorales todos los días, lo discutimos. Antes no. Por supuesto que estás en contra de esta iniciativa de hacer el seguimiento. Es que me parece, mirá, en el caso del seguimiento... Una vez que lo liberan, ¿no? Tengo amistad personal, incluso soy abogado de Germán Coutinho en algunas cosas, y de hecho... Que fue el legislador que lo propuso. Lo discutiremos en algún momento. Yo creo que, por lo pronto, tiene problemas de aplicabilidad y algún problema quizá también de constitucionalidad, porque la pena se cumple y se termina, hay unas cuestiones de vigilancia ya previstas en algunos cumplimientos de pena que no se cumplen en privación de libertad, pero se cumplen con vigilancia. Yo creo que una vez que cumple, cumplió. Si yo le agrego más medidas, le estoy agregando más pena encubierta e indirecta, que en realidad no estaba prevista originalmente. Pero de algún modo no están también cumpliendo ese vacío que muchas veces realizan las propias organizaciones sociales. Ahora, cuando salió Goncalves, eran las organizaciones sociales de mujeres las que pedían que se publicara su foto. Sí. Vos hablabas de los vecinos que ponen, ojo que... Entonces hay también una cuestión que intenta responder este proyecto, que es... Como no podemos rehabilitar, porque no sabemos que está rehabilitado... Estás siempre emparchando... ¿Qué hacemos? O sea, no solucionás el problema de fondo. No solucionás el problema de fondo, pero me parece que hay también una cuestión de responsabilidad de las autoridades que no nos dan garantías de que esta persona que ha salido esté en condiciones de volver a la sociedad. Las autoridades hoy no nos garantizan eso. Estás callado, Aldo. Me hace pensar en lo que pasa en el mundo occidental más desarrollado con... la manera como se avasallan los derechos de los ciudadanos comunes, por ejemplo, en los aeropuertos, en todas las instancias en que se hace control antiterrorista. Entonces mucha gente dice, el ciudadano común está padeciendo un avasallamiento de sus derechos constitucionales en función de que se justifica por el lado de una amenaza terrorista. Acá me pasa lo mismo. Siempre los abogados hablan como de los avasallamientos constitucionales, pero sin tener en cuenta, siento yo, Andrés, los cambios que se están produciendo en la sociedad. Estamos en una sociedad mucho más violenta. Estamos en una sociedad donde la marginación cultural está llevando a niveles impensados
Recién Gustavo hablaba de la violencia de género. La violencia de género ha llegado a niveles impensados en el Uruguay. Claro. Entonces, ¿no tenemos que empezar a pensar con la cabeza un poco más abierta? De decir, bueno, hay que hacer determinadas cosas para encauzar estos desvíos crecientes que está teniendo la sociedad. ¿Sabe lo que ocurre? Disculpa, perdón. ¿Sabe lo que ocurre? Es que yo comparto, recién mencionaba, hay distancias entre el discurso jurídico y el psicojurídico, pero también hay muchas conexiones, hay más conexiones que distancias. Lo que señalaba Ojeda, yo comparto totalmente. Cuando uno legisla y mezcla lo técnico con lo emocional o con un momento social en particular, le estamos errando y le estamos errando feo, muy feo. Tiene más tinte de venganza o de corporativismo de determinados lugares que realmente de algo pensado a mediano o largo plazo y para la generalidad de las situaciones. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, darnos el tiempo y que los legisladores obviamente se den el tiempo para pensar desde el punto de vista técnico y que se asesoren. Acá muchas veces, a mí me llama la atención que salen determinadas anteproyectos de ley, etcétera, etcétera, sobre temas específicos, hablo del tema mío, en los cuales no somos consultados. Entonces, a mí o somos todos unos omnisapientes o le estamos errando. Vamos a hacer la pausa. Arrancamos déjame cerrar, porque esto me parece que no puedo dejar colgado. ¿Arrancas tú? No, no bien rápido, Dale. Es un segundo. Esta discusión que dice él, las sociedades cambian, pero la discusión es siempre la misma. Acá hay una balanza que tiene de un lado eficacia de las medidas gubernamentales y de la seguridad, y de este lado están las garantías de la gente. Y acá está el equilibrio. Eso es una decisión política. ¿Queremos más eficacia, más paro en la calle, más policía, más control? Bueno, perdemos libertades. Yo creo en más libertades. Cada uno tomará su decisión. Vamos a ir a la pausa. Ahora arrancamos contigo, Graciano, pero tenemos una excelente noticia aquí en la tele porque vuelve una nueva temporada del Origen, vuelve a la pantalla de la tele con una nueva propuesta. Sigue, al igual que el año pasado, trabajando el tema del humor rioplatense. Y en este caso van a ser 4 programas para los que se realizaron más de 120 entrevistas, así todo el equipo de Mueca Films con Facundo Ponce de León, realmente con un trabajo excelente que vale la pena aquí en la tele. Ya venimos. Presentan el Origen Samsung Unbox Your Phone.